Buen día a todos y a todas. Les voy a explicar brevemente, chicos, con respecto al tema de las evaluaciones. La fecha del examen final, ya les pasé por el grupo. Primero ustedes van a rendir un examen final escrito. Son 20 preguntas. Todos, absolutamente todos, rinden a las 10 horas. ¿Sí? Los que son Cátedra Rosomando, sede San Andrés de Giles, rinden a las 10 horas. ¿Sí? Los que son de otras sedes tienen otros horarios. Lo quiero mencionar por si existe algún oyente ahora o lo vean las grabaciones. Quiero dejar eso claro, ¿sí? Bien, luego de que ustedes rindan el examen final escrito, van a rendir un examen final oral, ¿sí? Bien, los que cursaron conmigo álgebra más o menos tienen una idea de cómo va a ser el examen final oral, pero va a haber un pequeño cambio, chicos. Con respecto al examen final oral, son 3 posibles escenarios. Primero, que yo te pregunte o que te diga que me expliques todo lo que hiciste para resolver un ejercicio X del examen final escrito. Esa es una posibilidad. La segunda es que yo te dé un ejercicio y que vos me lo resuelvas en vivo. Segunda opción. Tercera y última, y no menos importante, es que yo te pregunte con respecto a algún tema en particular. Por ejemplo, te diga, háblame todo con respecto a derivadas. Y vos comenzás a narrar qué es una derivada, qué es lo que vimos en la cursada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tampoco no te pido una explicación a la perfección o una forma que vos me expliques como yo les explico a ustedes. No, no, no. Pero quiero ver, digamos, cómo ustedes lo que entendieron ese tema, qué es lo que yo mencioné durante la cursada, etcétera. ¿Sí, chicos? Bien, esos son los 3 posibles escenarios. El examen dura 2 horas. ¿Sí, chicos? Ahora, el examen final oral aproximadamente arrancará a las 14 horas, pero luego les voy a informar más adelante por el grupo. ¿Sí, chicos? Si les quedó duda con respecto a esta parte de explicación del examen final oral, me lo consultan por el grupo de WhatsApp. Así comenzamos ahora con el repaso. Quizás exista algunos ejercicios muy breves y así también puede, digamos, presentarse en el examen final escrito, chicos. Recuerden que son 20 preguntas y son 2 horas. Es por eso que los ejercicios no van a ser tan extensos. ¿Sí? Bueno, si ahora hacemos uno un poco extenso, pero bueno, por ahí puede haber uno que otro, pero va a haber algunos ejercicios también que sean muy breves para poder resolverlo. Si ustedes tienen claro el concepto, no van a tener problema para resolver los ejercicios. Comenzamos con la clase de repaso, chicos. Voy a mostrar este primer ejercicio. Lo dejo unos segundos para que tomen una captura. Y si no, más adelante me piden por el grupo, yo también se los puedo pasar en foto. Me va a disculpar que en esta ocasión no lo tengo en PDF, nada, no me alcanzó el tiempo. Bueno, ¿cómo tendrían que resolver ustedes este ejercicio si se les presenta en el examen final escrito o en el oral? ¿Sí? Bien, nos dice lo siguiente. El dominio de esta función es igual a... Nos dan una función logarítmica, chicos. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo voy a encontrar el dominio de una función logarítmica? Recuerden, por definición, el dominio de una función logarítmica se encuentra de la siguiente forma. Siempre seleccionás todo el argumento, todo. El argumento es todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Bien, entonces seleccionas todo el argumento y todo ese argumento tiene que ser mayor a 0. No mayor o igual, tiene que ser mayor a 0. Siempre, por definición. Vamos a resolver. 9 menos 3x tiene que ser mayor a 0. De esa manera encontrás el dominio de esta función. Y esto es por definición.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es despejar x. Menos 3x es mayor a menos 9. Hasta acá, la mayoría no tiene problemas. El problema surge ahora. Observen que yo tengo acá un negativo y acá un negativo. Si querés, lo podés cancelar, no hay ningún problema. Lo cancelás, lo negativo, eso está permitido. Pero no te podés olvidar de lo siguiente. Si vos cancelás los negativos, el sentido cambia. Me refiero a lo siguiente. No te olvides de esta parte. La mayoría se olvida. Bien, ahora tengo que despejar x. El 3 lo pasas a dividir. 9 dividido por 3, 3. Recién ahora tenés despejado x. Una vez que tenés despejado x, ahora sí podés decir lo siguiente. El dominio de esta función es, como me dice x es menor a 3, entonces empezás desde menos infinito hasta 3. Como esto es menor, solamente menor, entonces va entre paréntesis. Y de esta forma hemos encontrado el dominio. Mientras que van escribiendo, voy explicando unas cosas. Quizás algunos de ustedes se preguntarán, Isaías, así de breve es el ejercicio, es la resolución. Sí, de esta naturaleza puede aparecer en los exámenes finales. Es muy breve la resolución, pero hay cosas que tenés que tener presente. Como por ejemplo, cuando cancelas los negativos, cambias el sentido. Y si alguno de ustedes no recuerda que el argumento siempre tiene que ser mayor a 0 para encontrar el dominio, tampoco no va a poder resolver este ejercicio. Entonces veamos cuál sería la respuesta correcta de menos infinito hasta menos 3. En esta ocasión es la B. Dejo unos segundos para que termine de copiar y vamos a ver la segunda pregunta. Si tienen alguna observación, activan su micrófono o pueden escribir por el chat. ¿Sí? No hay ningún problema. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Isaías, Hola, ¿sí? Decime. sí, tengo una pregunta que no sé si yo no te presté la atención suficiente o demás. Referida al final, cuando vos dijiste que iban a hacer 20 preguntas o 20 ejercicios, para poder pasar al oral, hay un mínimo de ejercicios que se deben aprobar, ¿no es cierto? Sí, En el sí, examen escrito. sí. Para ustedes que son de la sede San Andrés de Giles, solamente para ustedes, de esas 20 tienen que tener como mínimo 8 buenas. Como mínimo 8 buenas. Perfecto, gracias. De nada, Roberto. Bien, ahora sí continuamos con la segunda pregunta. En este tema, la mayoría se confunde. Quizás porque es mucho contenido teórico. Este ejercicio se resuelve de dos maneras, de forma algebraica y de forma geométrica. La mayoría he visto que los explican de forma analítica y es ahí donde vos te confundís más. Yo creo que de forma geométrica es más breve y un poco más entendible. Así que en esta oportunidad yo lo voy a explicar de forma geométrica. Si alguno de ustedes lo resuelve de forma algebraica porque quizás lo vio en alguna bibliografía, etcétera, no hay ningún problema, ¿sí? Así sea en el examen final oral, no hay ningún problema. Puede defender este ejercicio de forma algebraica. Y si no, de forma geométrica, que lo vamos a ver ahora. ¿Qué nos dice el ejercicio? La función f
Fíjate cómo está definido la función. Conjunto de partida, los reales. Conjunto de llegada, los reales. Dominio y codominio. Tengan claro esos nombres. También se les puede preguntar. Esto es el dominio y este es el codominio. Tal que f de x es igual a esta función. Es una función cuadrática. Una pregunta que podría surgir en el oral es, este polinomio de grado 2, ¿en qué forma está expresada? Entonces vos tenés que responder, esto está expresado en forma canónica. Recuerden que las cuadráticas se pueden manifestar de tres maneras: polinómica, canónica y factorizada. Bien, la función f es biyectiva si el dominio y codominio son, y nos dan 4 alternativas. Primero, recordemos, cuando una función es biyectiva, ¿qué requisitos o condiciones tiene que cumplir para que sea llamado biyectiva? Veamos, recordemos. Para que una función sea biyectiva, tiene que cumplir dos requisitos. Tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. Tiene que cumplir estos dos, no cualquiera, sino que tiene que cumplir los dos. Los dos para que sea llamado biyectivo. Pero, ¿qué significa que una función sea inyectiva? A ver, recordemos, de forma geométrica. ¿Qué sucede si yo tengo la siguiente figura geométrica? Ojo que estoy recordando parte teórica, aún no estamos resolviendo el ejercicio. Vamos a suponer que yo tengo esta función. ¿Cómo voy a saber si es inyectiva? Vos trazás líneas horizontales. Mira, trazás una línea horizontal y te fijas que lo corta en un punto. Trazás otra línea horizontal, cualquiera, y te fijas que aún lo sigue cortando en un punto. Entonces, esta función es inyectiva. ¿Qué podría pasar en los exámenes en el escrito? Que yo les dé gráficas y les pregunte cuáles de las siguientes funciones son inyectivas. Eso también podría ocurrir. Ahora veamos una función que no sea inyectiva. Por ejemplo, la más clásica, las parábolas. O las funciones cuadráticas, donde su gráfico es una parábola. Si trazas una línea horizontal, uno puede observar que lo corta en dos puntos. Mira. Entonces, a partir de ahora, yo me doy cuenta que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque cuando tracé una línea horizontal, lo cortó en dos puntos a la función. Entonces, esto no es inyectivo. O no es inyectiva. Otra aclaración más, chicos. Esto me pasó con otro chico de la materia de Matemática 51. Yo les pregunté en el oral cómo se llamaba el gráfico de una cuadrática. Sé que la mayoría lo sabe, lo ha escuchado, pero quizás por los nervios se olvidan. Su gráfico es una parábola, ¿sí? Y de una función lineal, su gráfico se le llama rectas, etc. Bien, solamente voy a preguntar de las funciones que hemos estudiado en la cursada, chicos. Si alguna función no lo hemos estudiado conmigo en la cursada, no les voy a consultar con respecto a eso. Bien, ahora creo que ya está quedando claro cómo darnos cuenta si una función es inyectiva o no de forma geométrica. Quiero aclarar, de forma geométrica. De forma algebraica no lo voy a explicar, porque es muy extenso y es más confuso. Ahora te preguntarás, bueno, Isaías, me quedó claro con respecto a cómo saber si una función es inyectiva o no de forma geométrica, pero ¿cómo me doy cuenta si es sobreyectiva? Si es sobreyectiva, más que todo hay que tener claro, perdón, hay que tener claro el conjunto de llegada.
Recuerden ustedes lo siguiente. Yo tengo dos funciones. Perdón, yo tengo una función donde participan dos conjuntos. Vamos a poner la función f. Esto es el dominio. Y este conjunto es se le llama el codominio. Vamos con respecto a este conjunto. El codominio es el conjunto más grande, o sea, se podría decir, digamos, el que engloba todo. El conjunto más grande que nosotros conocemos son los reales. Existe un conjunto más grande que son los complejos, pero ese no es tema de estudio para nosotros, que somos de económicas. Lo máximo que llegamos son los reales, se acabó. Ahora, ¿cómo vamos a saber si una función es sobreyectiva? Cuando todos los elementos del codominio participan. Me refiero al siguiente. Vamos a suponer que tengo este conjunto de llegada, que es el codominio, tiene los elementos, a ver, veamos, 5, 6 y 7. Ponerle que este conjunto de llegada únicamente tiene 3 elementos. Esto es un poco absurdo, pero un ejemplo para simplificar, ¿sí? Ponerle que tenga solamente 3 elementos. Y el dominio tiene los siguientes elementos. Si todos los elementos del codominio tienen una preimagen, es decir, la siguiente relación, entonces yo puedo observar que esto es sobreyectiva. Aparte de que es inyectiva también, pero este es sobreyectivo. ¿Por qué? Porque participan todos los elementos del conjunto de llegada. Dicho de una forma más correcta, todos los elementos del codominio tienen una preimagen. Todos. ¿Qué sucede si este conjunto tuviera otro elemento más? Ponerle el 8. Y el 8 no participa. O sea, fíjate, el 8 no tiene preimagen. Entonces, yo no podría decir que esta función sea sobreyectiva porque hay un elemento del codominio que no tiene una preimagen. ¿Sí? Bien, eso quiero aclarar. Con respecto a la sobreyectiva, no es necesario hacer gráfico para la función de estudio. No, eso lo vamos a ver de otra manera, pero quise aclarar todo esto. Ahora vamos a resolver el ejercicio, chicos. Bien, seleccionamos la función de estudio. F de x es igual a menos x menos 1 al cuadrado más 3. Lo que yo voy a hacer es graficar esta función. La mayoría de docentes ponen una cuadrática porque es mucho más fácil de trabajar, ¿sí? Bien. Como esta función está expresada en forma canónica, entonces directamente vos podés visualizar las componentes del vértice. Recuerden que el vértice es un punto de la parábola, es el punto más importante que tiene la parábola. X del vértice y del vértice. Bien. Y recuerden que la forma canónica tiene la siguiente estructura. Lo voy a escribir por si alguno se olvidó. A por X menos el X del vértice al cuadrado más Y del vértice. Veamos. A vale menos 1. El X del vértice es 1. 1 positivo. Por la estructura, observen bien. Y del vértice es 3. Bien, ya tenemos el vértice. Entonces con eso podemos graficar. Vamos a hacer una pequeña gráfica. Eje Y. Eje X. Bien, vamos a ubicar el vértice 1, 3. Aproximadamente es el siguiente.
Si ustedes desean, pueden hacer un gráfico un poco más prolijo, más exacto, es decir, encontrando las raíces de esta función. ¿Cómo lo encontrás? Como está en forma canónica, lo llevas a forma polinómica y luego utilizas la resolvente. Bien, pero en esta oportunidad no es necesario encontrar las raíces. Yo sé que esta parábola se abre para abajo porque a es negativo. Fíjate que a es -1, ¿sí? Entonces esta parábola se abre para abajo. Voy a suponer que es la siguiente. Estoy suponiendo que lo corta un negativo, ¿eh? Ponele que esto sea el gráfico, porque podría ser un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, no sé. Pero ponele que ese sea el gráfico. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que las parábolas no son inyectivas. Porque si yo trazo una línea horizontal, mira, lo corta en 2 puntos. Listo, no es inyectiva. Y como la función no es inyectiva, no va a ser biyectiva. Porque recuerda que para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Pero ¿qué nos dice el ejercicio? La función es biyectiva si el dominio y codominio son. Observen lo que te está preguntando. ¿Cuál tendría que ser el dominio y cuál tendría que ser el codominio para que esta función sí o sí sea biyectiva? Porque así como está de RR, no sirve, no cumple la biyectividad. Por eso nos dan este tipo de alternativas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Como es una parábola, lo que yo hago es quedarme con una hoja. Y de esa manera va a ser inyectiva. Vamos a hacer nuevamente el gráfico. Bueno, yo tengo la costumbre de siempre quedarme con la parte derecha. Depende de ustedes si quieren derecha o izquierda. Me voy a quedar con esta hoja. Entonces, el gráfico sería el siguiente. Ahora, yo me quedé con una hoja. ¿Qué sucede si trazo una línea horizontal? Lo corto en un punto. Trazas otra, lo corto en un punto. Fíjate que lo está cortando en un punto. Ahora sí es inyectiva. Entonces, como es inyectiva, ya podés establecer el dominio. El dominio de esta función, ¿cuál va a ser? ¿De dónde están empezando los x? Del 1, acá lo tenés. Del 1 hacia más infinito. Ahora, con respecto al codominio. El codominio de esta función, ¿cuál tendría que ser para que sea sobreyectiva? Recuerden que para que sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada tienen que tener una preimagen. Y yo no puedo decir que el codominio sea todos los reales, porque observen, el codominio son los valores que toma con respecto al eje Y, chicos. Porque este es el conjunto de llegada y este es el conjunto de partida. Observen qué valores o qué elementos están participando en el eje Y. Desde 3, observen. Y va para abajo. Entonces, ¿cuál sería? De menos infinito hasta 3, cerrado. Dicho de otra manera, la imagen de la función. Recuerden, la imagen de la función. La imagen son todos los valores que puede tomar la función con respecto al eje Y. De esta manera, la función va a ser biyectiva. ¿Qué sucede si vos pones que el codominio sean todos los reales? Eso es algo absurdo. ¿Por qué? Mira, arriba de 3 existe el 4, el 5, etc. Y existe infinitos valores. Y no pertenecen al gráfico. Por eso yo no puedo decir que el codominio sean todos los reales. Porque los únicos que tienen preimagen son todos los que están dentro de esta rama. Por esa razón, chicos. Veamos ahora cuál sería la respuesta correcta. 1 más infinito y de menos infinito
perdón, de 1 más infinito y el codominio de menos infinito hasta 3. Sería la cuarta. ¿De qué otra manera les podría venir o podría aparecer en la pregunta? Te doy esta misma función, ponele, y te pida redefinir. Si yo te pida redefinir, es lo mismo que te está preguntando ahora. ¿Cuál debería ser el dominio y codominio? O sea, ¿qué es redefinir? Es cambiar. Observen, chicos. Su dominio y codominio de esta función era esta. Y yo lo cambié por estas dos. ¿Por qué? Para que sea biyectiva. Eso es redefinir. Ténganlo claro, ¿sí? Eso es redefinir. Vamos a otra pregunta más. Isaías, Hola. Isaías, ¿Sí? sí, te pregunto lo siguiente. ¿Esta redefinición es discrecional o obedece a un patrón determinado? Porque vos me decís, yo elijo la parte derecha de la parábola. ¿Eso vos lo haces por tu ojo o cómo podemos nosotros determinar con los conocimientos, los escasos conocimientos que tenemos en relación a los que tenés vos, por ejemplo? Sí, a ver, por ejemplo, en el caso de las parábolas siempre te quedas con una hoja. Por ejemplo, vos te puedes quedar con la izquierda, no hay ningún problema, y cambiaría, ¿no? Si te quedas con la izquierda, el dominio sería de menos infinito a 1, pero el codominio seguiría siendo el mismo. Ahora, si yo te doy otro tipo de funciones, tendrías que ver el gráfico. Pero, a ver, por ejemplo, hemos estudiado las funciones logarítmicas. Si te viene una función logarítmica, ya es inyectiva. O sea, no vas a tener tanto problema. O sea, las funciones que les puede aparecer a ustedes son las cuadráticas, las lineales, logarítmicas o exponenciales. Pocas palabras, te quedas con una rama. ¿Sí? Ok, ok, ok. Algo entendí, te agradezco la explicación. Genial. Solamente para cerrar, chicos, recuerden, por ejemplo, las funciones exponenciales tienen el siguiente comportamiento. Entonces, acá no le quitas ninguna rama. Por ejemplo, las logarítmicas tienen este comportamiento. Y ya son inyectivos. No le quitas ninguna rama. Ahora, si te doy una función lineal, también es inyectiva. Entonces, por ahí ustedes pueden, digamos, trabajar. Conclusión. Más probable es que les aparezca una cuadrática para que trabajen un poquito más. Muy buena pregunta, Roberto. Bien, continuamos, chicos. Vamos a otra pregunta más. Igual tengo elaborado varias preguntas, pero es hasta donde lleguemos. Bien, lo dejo para que tome una captura. Nos dice lo siguiente. La función f de x, observen, está, digamos, partida en dos, ¿sí? Dicho de otra manera, es una función por partes o una función por tramos o una función seccionada. Bueno, no es necesario que se aprendan esos nombres. Nos pregunta, la función f de x es continua en x igual a 3 para a igual a qué valor. O sea, ¿qué valor tiene que tomar a para que esta función sí o sí sea continua en x igual a 3? Recuerden, si x es mayor a 3, es esta función. Si x es menor o igual a 3, es esta función que está acá. Primero recordemos, ¿qué condiciones tiene que cumplir una función para que sea llamada o digamos para que sea continua en un punto? Primero tenés que recordar eso. Vamos a recordar. Para que una función sea continua en un punto, tiene que cumplir tres requisitos. Primero, tiene que existir la función en ese punto. Segundo, el límite de dicha función cuando x se acerca a este punto. Recuerden que x sub 0 siempre es un valor fijo, podría ser 1, 2, etc. Cuando se acerca, digamos, por la derecha,
tiene que ser igual al límite de la función cuando x se acerca a x sub 0 por la izquierda. Tienen que ser iguales. Tercero, f evaluado en x sub 0 tiene que ser igual al límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Acá yo no escribo ni por derecha ni por izquierda porque cuando no escribís el signo se sobreentiende que es por ambos lados, ¿sí? Para que la función sea continua en un punto, por ejemplo en x sub 0, tiene que cumplir estos tres requisitos. Eso también podría ser una posible pregunta, ¿sí? Así de esa naturaleza. Otra aclaración más, chicos, por las dudas. Si el día de hoy no tocamos un tema, eso no significa que ese tema no ingresa al final. No, no, no. En el examen final ingresan todos los temas que hemos visto en la cursada. Si algún tema no lo tocamos hoy, bueno, es, digamos, no tiene nada que ver, ¿sí? Así que yo seleccioné ejercicios al azar y bueno. Por ejemplo, creo que polinomio de Taylor no he preparado ningún ejercicio. Ese sí les podría venir el examen final, etcétera. ¿Sí, chicos? Así que ustedes tienen que repasar todos los temas que hemos visto. Bien. Entonces, una función tiene que cumplir estas tres condiciones para que sea continua en un punto. Volvemos ahora al ejercicio. Vamos con la primera condición. ¿Existe la función evaluada en ese punto? O sea, en x sub 0. ¿Quién es x sub 0? 3. ¿Existe f en 3? Veamos. Eso es lo primero que tenemos que ver. Acá no podés ir porque acá te dice mayor a 3. Acá te dice menor o igual. Entonces, es esta parte. A por x. F de 3 evaluado en 3 es A por x. Es decir, A por 3. Porque x está tomando valor de 3. Esto es igual a 3 por A. Queda así. No puedo continuar porque yo no sé cuánto vale A. Eso es lo que voy a encontrar. Ahora vamos con la segunda condición. Tenés que calcular los límites. El límite cuando x se acerca a 3 por la derecha. Ponele. Por la derecha son los mayores. Sería esta función. Logaritmo natural 2x menos 5 dividido por 3x menos 9. El primer consejo que siempre se le da a ustedes es lo siguiente: reemplazar el valor, ¿sí? Porque quizás no existe una indeterminación. Veamos. 3 por 2, 6. Menos 5, 1. Abajo te queda 3 por 3, 9. Menos 9, 0. Abajo te queda 0 y arriba te queda 1. Pero el logaritmo natural de 1 vale 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. ¿Cómo lo vas a salvar? Lo vamos a ver al regreso porque me queda menos de un minuto, chicos. Así que les voy a pasar un enlace por el grupo.